Bueno, doctor Córdoba, bienvenidos a charlas Forbes al punto. Y bueno, cuéntenos un poco, desarróllenos la idea que sacó usted en la revista Forbes Colombia de la edición de mayo. Es un análisis sobre por qué el mercado de capitales es fundamental en estos momentos. Doctor, no sé si me puede ampliar un poco esta información. Sí, a ver, yo diría que hay dos elementos. Lo primero es que lo que estamos viendo a nivel mundial, y en Colombia pues no es la excepción, es que las empresas hoy sí, están necesitando liquidez, pero una liquidez que necesitan en unas condiciones que los mecanismos tradicionales de financiación no están en capacidad de dar. En particular, lo que uno ve es que, dada la naturaleza del shock, que es tan transversal y tan contundente, digamos, a nivel de todas las empresas lo que van a necesitar es una financiación de estilo, digamos, una financiación puente, ¿cierto? Una financiación que les permita salir de este bache que al principio creíamos que podía ser un bache de 6 meses, pero que pinta más que va a ser de 18 o 24 meses. Entonces, en la medida que digamos, ese espacio de tiempo en el cual las empresas necesitan un apoyo de liquidez importante, se aleja más de la financiación tipo bancaria y se acerca más a la financiación tipo mercado de capitales. En el mercado de capitales, las empresas pueden emitir bonos, digamos, a 3 años, con lo cual no tienen que hacer pagos de capital durante esos 3 años y eso les permite tener más holgura en su flujo de caja mientras la economía se recupera y vuelven a los niveles de actividad que tenían antes de la crisis. Entonces creo que el mercado de capitales puede ser el mejor aliado o un muy buen aliado de muchísimas empresas en esta situación. Bueno, usted mismo dice en el artículo que pocas empresas han visto este camino de mercados de capitales. ¿Por qué razón las empresas no han visto en este shock, como ya lo llama usted, a mercados de capitales como una manera interesante para fluir en esta crisis? Pues un poco lo que pasa es que cuando uno tiene un shock de esta naturaleza, pues la gente recurre a lo que conoce. Como muchas empresas, la gran mayoría de empresas no ha recurrido en el pasado al mercado de capitales, pues no se le ocurre pensar en el mercado de capitales. Y eso es un poco la invitación a que creemos que muchas empresas que tradicionalmente no han mirado hacia el mercado de capitales lo hagan porque aquí van a encontrar posiblemente mejores condiciones o condiciones que se acercan más a sus necesidades, en particular de flujo de caja, como decía ahorita. Y adicionalmente, muchas empresas quizás todavía creen que van a poder superar la situación simplemente con deuda. Pero si esta cosa se extiende, si esta situación se extiende, muchas empresas van a necesitar es capitalización. Estamos viendo pues el caso como estamos viendo ahorita de las aerolíneas. Las aerolíneas pues ya necesitan es otro tipo de apoyo porque la liquidez sola no va a resolver el problema, pero en ese segmento van a estar muchísimas empresas que necesitan capital. Yo asimilo mucho esto que está sucediendo a una fase preoperativa. Es como que yo tengo todo para empezar a producir, pero todavía no tengo clientes. Entonces tengo que esperar a que mis clientes lleguen y eso se llaman los preoperativos. Y generalmente los preoperativos se financian no con deuda, sino con capital. Es parte del esfuerzo de capital que hacen las empresas. Entonces hoy todas las empresas del mundo están en fase preoperativa y en la medida en que no tengan suficiente capital para financiar la etapa preoperativa, van a necesitar capitalización y ahí es donde hacíamos la invitación en el artículo que sacamos en Forbes, de que no solamente porque la deuda puede ser mejor, en mejores condiciones que lo que encuentran, digamos, en las alternativas, sino que adicionalmente las empresas van a necesitar capital y en la medida que necesiten capital y quieran capital, el mercado de capitales es un camino para adquirir ese capital. Bueno, doctor, vamos a ver qué ha pasado en estos 60 días convulsos, difíciles para la Bolsa de Valores de Colombia. Cuéntenos cómo ha sido ese panorama, cómo lo ha ido resolviendo y qué se espera en este mercado de capitales a corto, mediano y largo plazo, doctor Córdoba. Yo creo que el primer mensaje es que es muy importante que los mercados se mantengan abiertos y que la gente tenga acceso a liquidez. Eso es la principal función de un mercado de capitales y de una bolsa, y en ese orden de ideas nos sentimos muy satisfechos porque hemos cumplido. Los mercados han estado abiertos, el mercado de acciones, el mercado de renta fija, el mercado de los bonos del gobierno, el mercado de derivados, el mercado de divisas, todos han estado operando. Hemos estado operando 100% remotos, tenemos todas nuestras instalaciones con la tecnología adecuada para mantener el mercado abierto y eso ha sido extraordinario. Adicionalmente, hemos hecho ya durante la cuarentena 2 emisiones de bonos y deben venir unas adicionales en las próximas semanas. Entonces, estamos mandando el mensaje que el mercado está abierto y está disponible, está a disposición de las empresas y de los inversionistas. Entonces, yo creo que ese es un mensaje bien importante. Ahora, en términos de valoraciones, pues lo que estamos viendo es que
esto que está sucediendo en Colombia es lo mismo que está pasando en el mundo entero y es simplemente que el nivel de incertidumbre que este shock ha generado pues ha hecho muy difícil valorar los activos y ha habido una pérdida importante de valor en muchísimos activos. Y quizás una confusión que siempre hay y es que se dice es que las acciones perdieron valor. La verdad es que las acciones son solo el reflejo de lo que pasa en la economía y no son solo las acciones las que perdieron valor. Yo creo que todos los activos en una economía han perdido valor. Las casas han perdido valor, las oficinas han perdido valor, los edificios han perdido valor, los hoteles han perdido valor. Entonces es como que un efecto muy transversal en toda la economía, todo perdió valor. La única diferencia es que como las acciones sí tienen liquidez diaria y en tiempo real, entonces la gente puede ver la pérdida de valor en esa subcategoría de activos. Los demás activos que no tienen precio no quiere decir que no hayan perdido valor. Claro que han perdido valor, lo que pasa es que no tenemos una medición tan fidedigna y tan transparente como si lo tenemos en el mercado de acciones. Entonces, pues yo lo que diría aquí es que ha habido una pérdida de valor, una destrucción de valor gigante en la economía, en las economías del mundo y pues de nuevo en Colombia. Eh, y tenemos es que enfocarnos en cómo podemos recuperar esa capacidad de las empresas de generar valor hacia adelante. Lo habló precisamente al final y venía esta pregunta. ¿Cuáles son las claves de esa recuperación, doctor Córdoba? ¿En qué se va a apuntar? No sé si esto es una combinación de medidas de gobierno de liquidez, esto es una combinación de un mejor rendimiento en el tema de valores. O sea, ¿cuáles son las claves para usted de salir de este embrollo? A ver, yo lo que creo es que tenemos que hacer un mensaje, mandar un mensaje muy contundente de que esto, para salir de este embrollo, como usted lo llama, eh, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. En algún artículo que sacaba yo en estos días también mencionaba que aquí tenemos que poner dinero los accionistas, los financiadores, los empleados eh, y de alguna manera los gobiernos también, porque el problema es tan grande y de alguna manera es un problema que no crearon las compañías, ¿cierto? Es algo que nos pasó a todos, nos cayó como del cielo esta situación y es muy transversal. Entonces aquí todos tenemos que poner, a mí me preocupa mucho en el debate que ha habido como las posiciones tradicionales de ciertos sectores. Entonces los sindicatos y los representantes de los trabajadores dicen, hagan lo que hagan, lo único que tienen que hacer es proteger el empleo. Pues claro que tenemos que proteger el empleo, pero si no protegemos las empresas no podemos proteger el empleo. O que se pide que es que el gobierno es el que tiene que resolver todos los problemas. Y claramente los gobiernos no tienen las capacidades, en particular en Colombia y en los mercados emergentes, difícilmente van a tener la capacidad financiera inclusive institucional para poder resolver todos los problemas. Esto es un problema de toda la sociedad que toda la sociedad tiene que entrar a ayudar a resolver. Entonces yo creo que hay que empezar a abandonar las posiciones tradicionales de yo me protejo a mí, yo protejo mis propios intereses, los demás van a ver cómo se bandean. Aquí todos tenemos que poner trabajadores, dueños de empresas, inversionistas, financiadores, gobiernos, todos tenemos que poner porque el tamaño de la situación es muy complejo y amerita que todos pongamos de nuestra parte y que busquemos que esto se pueda resolver lo más rápido posible, porque cada día que pasa es más costoso el efecto de esta situación. Bueno, ¿usted está de acuerdo, doctor, hablando, digamos, de restricciones como la cuarentena? ¿Usted está de acuerdo con el gobierno de parar acá? ¿O usted hubiera querido que fuera antes? ¿Usted cuál es como ese análisis que ha hecho sobre este tema? Pues, a ver, yo creo que dada la magnitud del shock y la incertidumbre que teníamos, sobre todo de cuáles iban a ser los efectos y cómo manejarlo, yo creo que estuvo bien que en el caso de Colombia se hubiese tomado la decisión de hacer una cuarentena eh, digamos, preventiva muy temprano. Yo creo que Colombia se anticipó y lo hizo muy bien. Pero eso es una medida que claramente lo único que hace es comprarnos tiempo, pero no resuelve el problema. Y ya hemos visto durante la cuarentena que el daño que se genera con el aislamiento, digamos, masivo, prolongado, es que hay pues una generación de pobreza y destrucción de valor supremamente alta, donde el costo-beneficio de tener este tipo de medidas empieza a ser muy cuestionable. Entonces yo creo que el gobierno acertó en la medida de aislamiento preventivo, digamos, muy temprano, y ahora está acertando también en la reapertura, digamos, de la economía. Y hay un mensaje bien importante que le oí al presidente de la ANDI, y es que no se trata de hacer una reapertura gradual, lo que hay que hacer es una apertura acelerada
pero una apertura cuidadosa, una apertura con las restricciones, digamos, o los cuidados de higiene, de salud, de protección de los trabajadores, pero no puede ser gradual porque no nos podemos dar el lujo de seguir parados. O sea, cada día que estamos parados o cada día que una empresa está parada o cada día que un sector está parado es un día que se está generando una pérdida adicional de, digamos, de capital social que va a ser muy difícil de recuperar. Entonces deberíamos enfocarnos en reabrir muy rápido, pero reabrir con las medidas de seguridad adecuadas. Bueno, doctor, hay una pregunta que se hace el mercado, es ¿cuánto tiempo puede costar al país recuperar la confianza en el mercado de valores? ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Pues a ver, es que de nuevo, como le contesté la pregunta de las pérdidas de los activos, yo no creo que esto sea un tema del mercado de valores. Esto es un tema de que hay una pérdida generalizada del valor de los activos. O sea, una empresa que no está en bolsa no es una empresa que no ha perdido valor. Igual las empresas que no está inscrita en bolsa también perdió valor. La casa de habitación de cualquiera de nosotros perdió valor. El apartamento o la oficina que tengo en inversión para rentabilidad, para generar una renta, también perdió valor. Entonces, digamos que aquí lo que hay es una pérdida de capacidad de la economía en sentido amplio, de generar riqueza, de generar flujos de ingresos, de generar flujos de utilidades, y eso es transversal a todas las compañías. Entonces, yo no creo que sea un tema de confianza en el mercado de capitales, al contrario, lo que veo con las emisiones de bonos que se hicieron es que hay confianza, o sea, la gente para una propuesta de valor interesante, como han sido las dos emisiones que hemos tenido, ha habido inversionistas dispuestos a transar. Y todos los días estamos viendo inversionistas dispuestos a comprar acciones a los precios que tenemos. Entonces, yo no creo que sea un tema de confianza en el mercado de valores, sino que tenemos que enfocarnos es en cómo reactivar las economías, reactivar las empresas y la capacidad de generar empleos y generar actividad económica desde las empresas. Sí, la bolsa de valores se ha recuperado bastante y eso lo hemos notado en los últimos años, pero sigue estando en el grupo del de menor desempeño en la región. ¿Cómo superar, cómo fortalecerse? ¿Qué medidas se pueden tomar, doctor Córdoba? Pues a ver, yo creo que ahí hay un tema adicional y es el de la vulnerabilidad externa de Colombia, ¿cierto? En esta situación, digamos que todos los países del mundo se han visto afectados, pero los países exportadores de petróleo se han visto más afectados que todos los demás, porque la caída de los precios del petróleo es una buena noticia en general para el mundo. O sea, menos costo de combustibles es una buena noticia para el mundo. No lo es para los países que dependemos de las exportaciones de petróleo. Entonces, ahí en su pregunta hay un elemento adicional y es que Colombia desafortunadamente ha sido muy dependiente del petróleo como fuente de ingreso externo, como fuente de exportación, y en la medida que tengamos esa vulnerabilidad, pues vamos a tener más riesgo que otros países y eso hace que, pues, digamos, la valoración de los activos en Colombia se haya visto negativamente afectada, sobre todo por la devaluación de la moneda. Mm. Bueno, doctor, volvamos al principio cuando usted decía, bueno, vamos, que es una opción el mercado de capitales. ¿Cómo mercado de valores, cómo podemos, como una empresa hoy escucha esto, lo escucha diciendo esto, ya esto es una muy buena opción, ¿cómo empezarse a preparar? ¿Qué recomendaciones le daría a las empresas para dar ese salto? Pues a ver, en un mundo pre-COVID uno habría dicho, lo primero que tiene que hacer una empresa es, o sea, primero estar seguro que entiende lo que necesita y que, digamos, tiene todos sus números al día, la contabilidad, revisoría fiscal, o sea, las cosas básicas, porque si yo voy a recibir inversión, pues tengo que entregar información sobre cómo estoy, ¿cierto? Lo primero es como ordenar la casa, que yo creo que la gran mayoría de las empresas, digamos, de un tamaño mediano, grande y grande, ya eso lo tienen completamente resuelto y eso es una gran noticia, digamos, para las empresas. Lo segundo sería el tema de la calificación, buscar una calificación de riesgo. Hoy yo diría que la calificación es menos apremiante porque creo que necesitamos es vehículos, inclusive de financiación, que no están calificados. En Colombia, afortunadamente, tenemos de tiempo atrás lo que se llama el segundo mercado, que permite a las empresas hacer emisiones sin calificación, ¿cierto? Lo que tenemos es que tener, obviamente, mucha transparencia en la información y tener muy clara la historia, digamos, de la compañía para poder digamos, convencer a los inversionistas de que vale la pena invertir en ellos. Y pues lo otro que diría es acercarse a una banca de inversión, a un estructurador, a un colocador, para tener esta conversación y ver qué tan viable es para esa empresa poder acceder al mercado de capitales. Pero yo lo que sí diría es que esta es una crisis que le ha enseñado a las empresas y espero que sea una lección que aprendamos para muy largo tiempo. Y es que hay un riesgo
implícito en la estrategia de financiación de la gran mayoría de las empresas colombianas. Y es que al depender de créditos de tesorería de los bancos de corto plazo, las empresas estaban tomando un riesgo de refinanciación de esa deuda, un riesgo de liquidez muy alto. Riesgo que habíamos de alguna manera ignorado, porque como el crédito bancario siempre había estado allí y siempre había estado allí en buenas condiciones, pues yo no tenía incentivos para moverme a buscar otras fuentes de financiación. Si uno mira la situación de hoy, donde la liquidez es el gran problema, digamos, o el activo que falta, que es la liquidez, no tener acceso a fuentes de financiación de largo plazo es un gran problema. Entonces, yo espero y confío que las empresas entiendan esto durante esta situación y entiendan que entonces en su estrategia de financiación de mediano y largo plazo deben contar con herramientas como las que brinda el mercado de capitales, que les da una diversificación de fuentes de financiación y en particular les da una financiación mucho más estable y mucho más de largo plazo que lo que pueden ser tradicionalmente los créditos de tesorería de la banca. Doctor, le aprovecho para preguntarle por esa misma línea. Hay un debate nacional sobre el papel que ha tenido el sistema financiero en esta crisis. ¿Usted qué evaluación hace del sistema financiero? Si han estado a la altura de la crisis, han estado a la altura los empresarios, la situación. ¿Cuál es su evaluación o cuál es su análisis de esto? Claro que sí, o sea, la banca ha respondido con todo lo que ha podido. Lo que pasa es que yo creo que se han empezado a generar unas expectativas irracionales sobre que la banca lo tiene que resolver todo. Y como todo en la vida, un instrumento no puede servir para resolver todos los problemas. Ahorita, por ejemplo, con los subsidios al empleo, la manera como se están distribuyendo los subsidios al empleo es a través de la banca. O sea, le estamos poniendo unas cargas, digamos, exageradas a la banca como mecanismo de solución a todos los problemas, y eso me parece que genera unas expectativas eh, pues irracionales sobre lo que la banca puede y no puede hacer. Entonces yo creo que la banca ha hecho un gran esfuerzo. O sea, la primera tanda fue la reestructuración de los vencimientos de los próximos meses, donde se dieron unos plazos, unas extensiones de plazos. Eso lo hizo la banca supremamente bien y supremamente rápido. O sea, la gente pudo aplazar vencimientos de los siguientes 3 meses de manera casi que automática, y las refinanciaciones que se dieron fueron extraordinarias. El segundo capítulo fue los créditos garantizados con el Fondo Nacional de Garantías. Ahí se criticó a los bancos porque no fueron suficientemente ágiles, pero es que tenemos que recordar que el mecanismo original, como salió del gobierno, era insuficiente y se demoró 3 semanas en modificarse. Entonces, durante esas 3 semanas era evidente que la banca no iba a poder desembolsar en las condiciones que les diera la tranquilidad para poderlo hacer. Una vez se modificaron las resoluciones del Fondo Nacional de Garantías, la banca retomó, digamos, la originación de los créditos, y muy rápidamente, en menos de una semana, ya había 6 billones de pesos comprometidos. Entonces, yo creo que la banca ha venido, digamos, reaccionando muy bien. Ahora está apoyando al gobierno en el tema de distribuir, digamos, los subsidios a las nóminas, donde está asumiendo un rol que no le corresponde. O sea, realmente está ayudando en una situación porque tiene el contacto con las empresas, pero no le corresponde, digamos, distribuir subsidios. Entonces yo creo que la banca ha respondido bien, y tenemos es que como sociedad entender que la banca va a poder resolvernos ciertos problemas, pero no todos, y que para esos otros tenemos que ayudarle. Y en efecto, lo que yo estoy planteando es que el mercado de capitales tiene que jugar un rol también para ayudarle a la banca a movilizar recursos hacia las empresas colombianas. Doctor, ¿qué para lo que viene, para la Bolsa de Valores de Colombia, qué viene después de después de que ya empiece a normalizarse todo? ¿Cuándo usted piensa que vuelven a estar in situ? ¿Qué viene? ¿Qué lecciones deja todo esto para decir, bueno, yo voy a cambiar esto, voy a mejorar esto, incluso para las bolsas del mundo? O sea, ¿qué viene para tanto la Bolsa de Valores de Colombia como para otros mercados? Bueno, lo primero es de nuevo decir que yo me siento muy satisfecho que hemos mantenido los mercados abiertos operando 100% remotos. Eso es algo que hace 8 semanas nos parecía que podíamos hacer mucha cosa, pero no todo, y que la verdad esta situación nos mostró que sí podíamos y nos llevó a ese equilibrio, y nos sentimos muy satisfechos, y eso es muy positivo. Y eso tenemos que tenerlo, digamos, preservarlo hacia adelante, porque hemos aprendido a trabajar de manera remota, de manera muy eficiente, con muchísima productividad, y eso es algo muy positivo. El otro elemento, yo diría, es que todas las empresas que no tenemos todos nuestros productos digitales y no estamos ofreciendo nuestros productos de una manera que los clientes los puedan autogestionar 7 por 24 desde cualquier parte del mundo, tenemos que
a adoptar una política acelerada de, digamos, transformar toda nuestra oferta de valor para que los clientes puedan autogestionarse y consumir todos nuestros productos digitalmente. Yo creo que eso es otro aprendizaje de esta situación, donde quienes estamos más cercanos a la digitalización hemos podido tener un cierto nivel de actividad, quienes requieren realmente la prestación del servicio con presencia física han estado muy limitados para poderlo hacer. Entonces, yo diría que ese es como el segundo elemento. Y el tercero, muy relacionado a lo que estamos conversando, yo creo que esta crisis también es una gran oportunidad para las empresas, para que vean que en el mercado de capitales encuentran estructuras de financiación que los pueden acompañar mejor hacia adelante en sus estrategias de crecimiento y de financiación, y no solamente en el mercado de deuda, sino también en el mercado de acciones. Y a nosotros, pues lo mismo, ¿cómo podemos entonces adecuar nuestra oferta de valor para que más empresas puedan encontrar de manera fácil los servicios del mercado de capitales? Yo creo que todavía hay una percepción de que es difícil venir al mercado de capitales, y tenemos que hacer un mayor esfuerzo para llegar y comunicarnos con las empresas para demostrarles que no es tan difícil, que es relativamente fácil, pero que hay que prepararse para hacerlo. Doctor, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre Avianca. ¿Qué hacer con esta acción? Hoy, en estos días, ha tenido un bajón muy importante. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el análisis que usted hace sobre Avianca? Bueno, yo creo que todos los inversionistas, digamos, para nosotros lo más importante es que haya plena información y que los inversionistas, digamos, tomen sus decisiones de comprar y vender, digamos, con base en esa información. Entonces, digamos que hemos venido evaluando y la empresa ha venido siendo bastante transparente en la revelación de la información de su situación. Obviamente, este aislamiento que ha restringido pues, los viajes aéreos, pues el transporte aéreo a lo largo y ancho del mundo, pues ha generado una crisis en todas las aerolíneas del mundo y pues Avianca no es la excepción. Eh, Obviamente el capítulo 11 es ya una señal de que la situación es muy delicada, eh, y pues los inversionistas tienen esa información, pero nosotros mantenemos, digamos, esa visión de que durante las crisis es mejor que los inversionistas tengan acceso a liquidez, y acceso a comprar y vender los activos que tienen. Los activos más difíciles de tener son aquellos que nunca tienen liquidez. Entonces, en este momento, si yo tengo un activo que no tiene liquidez, es como si el activo no tuviera valor. Entonces, preservar la posibilidad de que se compre y se vende la acción de la compañía es para nosotros importante, pero obviamente los inversionistas han incorporado la nueva información en sus valoraciones y hoy el precio de la acción pues sufrió un ajuste importante a la baja en el precio, lo cual pues es entendible con la situación. Doctor Córdoba, pues yo le agradezco mucho por estar acá en Charlas Forbes al Punto. No sé si quiere agregar algo, algún mensaje adicional sobre esta charla. No, de nuevo, yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Yo hago una invitación a todo el mundo. No importa en qué parte de la ecuación uno esté, aquí tenemos que ser generosos todos, tenemos que aportar todos, ser parte de la solución todos y dejar a un lado un poco esos egoísmos y esas visiones como parcializadas de defender mis propios intereses. Aquí, si el aparato productivo no vuelve a reiniciarse, digamos, de manera robusta, perdemos todos. Pierden los trabajadores, pierden los dueños de las empresas, pierden los financiadores de las empresas, pierde el gobierno que no recibe impuestos y pierden los inversionistas. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener conciencia que esta es una situación que requiere el esfuerzo de todos y muchísima responsabilidad para, digamos, poner cada uno su cuota en esta situación. Doctor Córdoba, muchas gracias por su tiempo, por recibirnos. Y bueno, estamos muy pendientes de lo que pase con la Bolsa de Valores de Colombia. Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación y de nuevo una invitación a todos los empresarios de este país que consideren como una alternativa para sus fuentes de financiación el mercado de capitales, y aquí en el equipo de la Bolsa estamos listos para atenderlos y acompañarlos en sus necesidades. Y bueno, hasta aquí otro episodio de Charlas Forbes al Punto. Les invitamos a ver toda la serie de más de 20 charlas que hemos hecho en Forbes Colombia en www.forbes.co. Muchas gracias.